¿Sabías que existe un país que tiene 3 capitales? No, no es un error en el mapa. Se trata de Sudáfrica, un país que decidió repartir sus principales funciones de gobierno entre 3 ciudades diferentes. La mayoría de los países del mundo tienen una sola capital. Madrid es la capital de España, París es la de Francia y Tokio es la de Japón. Pero cuando llegamos a Sudáfrica, la cosa cambia. Allí encontramos Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein, y cada una cumple una función diferente dentro del estado. Pero, ¿por qué un país necesitaría 3 capitales? Para entenderlo tenemos que viajar más de un siglo atrás, hasta principios del siglo XX. En 1910 se creó la Unión Sudafricana, uniendo varias colonias y territorios que hasta entonces habían tenido administraciones separadas. Cuando llegó el momento de decidir dónde estaría la capital, apareció un problema. Varias ciudades tenían una enorme importancia política y económica, y ninguna quería quedar completamente fuera del nuevo sistema. Elegir una sola capital podía provocar tensiones entre las diferentes regiones. Así que se llegó a una solución bastante inusual. En lugar de concentrar todas las instituciones en una sola ciudad, se repartieron entre diferentes lugares. De esta manera, Pretoria se convirtió en el centro administrativo, Ciudad del Cabo en el centro legislativo y Bloemfontein en el centro judicial. La primera de ellas es Pretoria. Está situada en la provincia de Gauteng, en el interior del país, y es conocida por sus jacarandas, unos árboles que durante ciertas épocas del año llenan las calles de flores. Pero, más allá de su aspecto, Pretoria tiene una enorme importancia política. Allí se encuentran los Union Buildings, un impresionante complejo de edificios que funciona como sede del Poder Ejecutivo de Sudáfrica. Es allí donde trabaja el presidente y donde se llevan a cabo importantes actividades relacionadas con el gobierno nacional. Los Union Buildings también son uno de los lugares más simbólicos de la historia reciente del país. Desde allí, Nelson Mandela pronunció en 1994 su discurso inaugural después de convertirse en el primer presidente negro de Sudáfrica elegido en unas elecciones democráticas. Y después tenemos Ciudad del Cabo, probablemente la más famosa de las 3. Si buscas imágenes de Sudáfrica en Internet, es muy probable que aparezca esta ciudad. Está situada junto al océano y rodeada por paisajes espectaculares, con la famosa montaña de la Mesa dominando el horizonte. Pero Ciudad del Cabo no es solamente una ciudad turística. También es el centro legislativo de Sudáfrica. Allí se encuentra el Parlamento, formado por 2 cámaras, la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de las Provincias. Por eso, aunque el presidente y buena parte del gobierno estén en Pretoria, muchas de las decisiones legislativas importantes se toman en Ciudad del Cabo. Y esto genera una situación bastante curiosa. Imagina que eres un político sudafricano. Dependiendo de tu trabajo, puede que tengas que desplazarte entre Pretoria y Ciudad del Cabo, que están separadas por más de 1000 kilómetros. Es decir, el poder político del país no está concentrado en una única ciudad. Y todavía nos falta una. Bloemfontein. Esta ciudad puede ser mucho menos conocida internacionalmente que Pretoria o Ciudad del Cabo, pero tiene una función muy importante, es la capital judicial. Allí se encuentra el Tribunal Supremo de Apelación de Sudáfrica, una de las instituciones más importantes del sistema judicial del país. Por lo tanto, si resumimos el sistema, queda así: Pretoria es la capital administrativa, Ciudad del Cabo es la capital legislativa y Bloemfontein es la capital judicial. Pero hay una pequeña trampa. Decir que Sudáfrica tiene 3 capitales es una manera sencilla de explicarlo, pero técnicamente el sistema es un poco más complejo. No significa que las 3 ciudades sean capitales idénticas. Cada una alberga una parte diferente de las instituciones nacionales. Y esta distribución tiene mucho que ver con la historia política del país. Cuando se creó la Unión Sudafricana, las diferentes regiones tenían intereses y centros de poder distintos.
Repartir las instituciones fue una forma de conseguir un equilibrio entre ellas. De hecho, esta idea de repartir el poder no es completamente única en el mundo. Hay otros países que tienen diferentes sedes para sus instituciones nacionales. Pero el caso de Sudáfrica destaca porque las tres ciudades tienen un papel claramente definido. Y aquí aparece otra curiosidad. Mucha gente piensa que Johannesburgo es una de las capitales de Sudáfrica porque es la ciudad más grande y uno de los principales centros económicos del continente africano. Pero no lo es. Johannesburgo es enorme y tiene una importancia económica gigantesca, pero no es una capital nacional. De hecho, esto hace que Sudáfrica sea todavía más curiosa. La ciudad más grande del país no es ninguna de sus tres capitales. Johannesburgo es el gran centro financiero y empresarial, mientras que Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein tienen las funciones políticas que hemos mencionado. Y Sudáfrica tiene otra característica que demuestra lo diverso que es el país. Cuenta con 11 idiomas oficiales. Entre ellos encontramos el zulú, el xhosa, el afrikaans y el inglés, además de otros idiomas africanos. Esta diversidad lingüística es el resultado de la compleja historia del país y de la enorme variedad de comunidades que viven en su territorio. Pero si hay un acontecimiento que marcó la historia moderna de Sudáfrica, ese fue el apartheid. Durante décadas, el país estuvo gobernado bajo un sistema de segregación racial que establecía diferentes derechos y oportunidades para la población dependiendo de su raza. Las personas negras fueron sometidas a una enorme discriminación y muchas comunidades fueron desplazadas de sus hogares. Uno de los principales líderes de la lucha contra este sistema fue Nelson Mandela, que pasó 27 años encarcelado. Finalmente, el apartheid comenzó a desaparecer a principios de los años 90 y en 1994 se celebraron las primeras elecciones democráticas del país en las que pudieron votar ciudadanos de todas las razas. Nelson Mandela ganó aquellas elecciones y se convirtió en presidente. Y precisamente Pretoria y Ciudad del Cabo están muy relacionadas con aquel momento histórico. En Pretoria se encuentra el complejo de los Union Buildings, donde Mandela realizó su toma de posesión como presidente. Y Ciudad del Cabo también ocupa un lugar importante en su historia, ya que fue allí donde pronunció su famoso discurso después de salir de prisión, desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad. Así que las tres capitales de Sudáfrica no son simplemente tres puntos en un mapa. Cada una representa una parte diferente de la historia y del funcionamiento del país. Pretoria representa el gobierno y el poder ejecutivo. Ciudad del Cabo representa el parlamento y el poder legislativo. Y Bloemfontein representa el poder judicial. Tres ciudades separadas por cientos y, en algunos casos, más de 1000 kilómetros. Y lo más curioso es que todas forman parte de un mismo sistema político. Por eso, si algún día te preguntan cuál es la capital de Sudáfrica, no respondas automáticamente Pretoria. La respuesta correcta es mucho más interesante. Sudáfrica tiene tres capitales funcionales: Pretoria, Ciudad del Cabo y Bloemfontein. Una para el gobierno, otra para el parlamento y otra para la justicia. Y quizá esa sea una de las mejores pruebas de que los países no siempre funcionan de la manera que imaginamos. Porque mientras casi todo el mundo piensa que un país debe tener una capital, Sudáfrica decidió hacer algo completamente diferente. Tres ciudades, tres funciones, una historia increíble y un solo país. ¿Te imaginas que tu país tuviera tres capitales? Si te gustan las curiosidades sobre países, geografía y lugares increíbles del mundo, sígueme para descubrir la próxima.